Está con nosotros Federico Andajasi. Fede, bienvenido. Mira, esta es mi ofrenda para vos. Pero el yo vine café. para eso. ¿Qué te parece? Muchas gracias por haber venido. Vine a tomar tu café, que es de lo mejor que existe. Uy, qué en este país. expectativa No, ahora. pero aparte, yo ya los conozco. Cafés, y es más, he ido a la radio, ahí a Metro, solo a tomar café. Solo tomar café, Todo es lo muy demás cierto. es una excusa. Viniste a mi programa de Metro. Un momento. Exactamente. Una vez viniste a mi programa y otra vez viniste a la transición que hacemos entre el programa de OneRach y el nuestro, solo a psicoanalizarnos. ¿Te acordás? Fui solo a tomar café también, pero la excusa fue psicoanalizarlo. Tarea dificilísima, muy difícil. ¿cierto? Porque ustedes son gente inanalizable, como hubiera dicho Freud. Yo creo que estoy sobreanalizado. Tengo 27 años de paciente. Pero me parece que ya es hora. Que con distintas interpretaciones. Ahora estoy con un lacaniano estricto. Estricto. Diván, pocas palabras. Claro. Vos sabés que yo me reencontré con el psicoanálisis de una manera bastante curiosa. Yo soy psicoanalista y, bueno, cuando me recibí, trabajé en distintos hospitales, tenía algunos pacientes particulares, y cuando publico mi primera novela, El anatomista, me veo forzado a dejar el psicoanálisis porque no tenía tiempo. El anatomista me llevó a dar la vuelta al mundo presentando ese libro que salió en China, en Japón, en Rusia. Fue impresionante. Impresionante, impresionante. Y no me quedaba tiempo material, de modo que, afortunadamente para mis pacientes, dejé de ejercer. Y muchos años después, hace un par de años atrás, yo vivo en un barrio muy verde, en Belgrano R, y yo necesito caminar. Porque viste que es como los melones en el carro, las ideas se van asentando. Y estaba caminando y en un momento paro a elongar en un árbol y una señora con la cual me cruzaba siempre, somos bastante pocos los que andamos por ese circuito, me dice: discúlpame que te pare, yo leí algunos libros tuyos, yo sé que sos psicoanalista, sé que no estás ejerciendo hace tiempo, que no tenés tiempo, pero yo quiero analizarme con vos. Digo: mirá, lo dijiste todo vos, es exactamente así, no tengo tiempo. Me dice: no, mentira, porque yo te veo caminar un par de horas por acá. Me dice: ¿por qué no me analizás mientras caminamos? Y vos sabés que yo venía pensando exactamente en eso. Mirá, el ser humano se quedó quieto hace muy poco tiempo. Nosotros, la mayor parte de nuestra historia, fuimos nómades. Es decir, caminábamos para buscar qué recolectar, qué pescar, qué cazar. Cuando el hombre inventa la agricultura y la ganadería, se queda quieto. Y cuando se queda quieto se vuelve obeso, neurótico y codicioso, porque empieza a querer tener más animales, más granos, más cultivos. Y ese es el principio del fin, ese es el comienzo de la neurosis. Y en esto que se llama llamar psicódromo, donde yo camino con mis pacientes, además se da este principio peripatético, ¿viste? De la filosofía de Aristóteles. Los peripatéticos pensaban caminando. Exactamente. Y además es la mejor forma de diagnosticar, porque vos en un consultorio lo aislás al paciente. Claro. Vos cuando salís a la calle, lo ves en el mundo. Ves cómo confronta, no sé, ves la fobia a los pájaros, que es mucho más frecuente de lo que conoces, cómo baja la voz cuando pasa por una ventana. Es fantástico, fantástico. Y bueno, y algo de esa experiencia está ahí en El Equilibrista. El nuevo libro de Federico, que está recién apareciendo, novedad de este mes, publicado por Editorial Planeta. Ahí está, lo tenemos a esta cámara. Compartimos editorial con Federico, entre otras aficiones. Con Nacho Iraola, que es un gran amigo. Querido amigo, ayer estuve con él, así que le mandamos un abrazo a Nacho. Gran tipo. Da la vida por sus autores. Exactamente. Y Fede, es siempre incómodo resumir un libro, pero vivimos en una época de tweets y vos sos un gran tuitero. Así que si tuvieras que resumir este libro, para los que son fanáticos de las tramas en todo caso, ¿cómo podrías resumirlo? Mira, como ves en la portada, hay un equilibrista que está transitando ahí una suerte de cruz entre 4 edificios. Y esos 4 edificios son los 4 grandes pilares de este libro. Porque en este libro el equilibrista es aquel que hace equilibrio justamente entre el psicoanalista, entre el buceador de historias, cosa que a mí me gusta mucho la historia, recuperar esos personajes de la historia que fueron injustamente silenciados. Está, además de psicoanalista, el buscador de historias, el sátiro político. A mí me gusta mucho la política y creo que la única forma en este país de afrontar la política y de pensarla, digamos, saliéndose un poco de la indignación, digamos,
que es inconducente, es el humor. Y entonces ahí hay una serie de sátiras políticas. Y también está el escritor en primera persona, es decir, cómo fue mi encuentro con la literatura, cuáles son los escritores que a mí más me apasionan, cuál fue mi recorrido en la literatura, cómo fue la relación con mi biblioteca familiar, en qué momento decidí ser escritor. Yo diría que si vos me preguntás qué es el equilibrista, te lo resumo fácilmente. El equilibrista soy yo. Ese libro soy yo. Es el libro más personal donde bueno, el lector va a tener la posibilidad de conocer cómo piensa un escritor. Tenés una legión de lectores muy fanáticos que celebran tus incursiones en la no ficción, en el ensayo, pero que bueno, por lo general el fanático lo que espera es la novela, ¿no? Pasando al capítulo del ensayo, uno de los libros que más expectativa generó antes de su salida y que después más fanatismo despertó después de publicado fue Argentina con pecado concebida, ¿no? Donde te animaste a meterte en la sexualidad de los próceres. ¿Qué cosas tenemos que saber de la sexualidad de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento? Es muy interesante. En primer lugar, te tengo que decir que fue un trabajo muy arduo. Son 3 volúmenes, que es Pecar como Dios manda, Argentina con pecado concebida y Pecadores y Pecadores, que abarca toda la historia argentina. Como una trilogía. Exactamente. Abarca toda la historia argentina, donde pienso la historia, en realidad, a través de la sexualidad. Yo lo que siempre digo es que no se puede entender la historia de un país si se desconoce la historia de su sexualidad, porque todos nosotros somos hijos de una trama literal de relaciones sexuales. Y si se desconoce cómo se fue gestando esa trama, mal se puede conocer la historia del país. Más allá de los episodios más o menos pintorescos de nuestros próceres, Sarmiento es un personaje fantástico. Yo tuve acceso a su lista de gastos en el exterior. Eso es genial. Es genial, es genial. Pero además el tipo no lo ocultaba. Vos sabés que durante la época de Rosas, Sarmiento se exilia en Chile. Y el gobierno de Chile lo envía a Europa para que haga una investigación sobre las nuevas técnicas y tácticas pedagógicas. El tipo hace un trabajo sensacional y cuando vuelve, pasa sus gastos como corresponde. Los viáticos. Esos viáticos son sensacionales. Pues el tipo está en París. Un café en el Cartier Latin, tanto, un paseo por acá, tanto, orgías, tanto, decís, volvés. Orgías. Lo que había gastado el tipo en orgía. En orgía. De ahí se va a Italia, se va a Milán. En Milán, al tipo le gustaba mucho el café también. Capo Sarmiento, mi Capo prócer total. favorito, Sí, te tengo que decir. total. Moreno y Sarmiento son mis dos próceres favoritos. Coincidimos. Está bueno, bien. el tipo está en Milán, un ristretto por acá, un paseíto por acá, un corte de callos en Milán. Bien. Orgía. Mira vos. Y de ahí el tipo se va a Roma. Y ahí nos encontramos con un Sarmiento más religioso, más recogido. Y por supuesto va al Vaticano y ahí los gastos son un souvenir del Vaticano, un retrato de su santidad. Decís, bien, Sarmiento, el tipo un tipo recoleto. Claro, recoleto. Das vuelta a la página, grande orgía. ¿Cómo habrá sido esa grande orgía de Sarmiento? Me hubiera encantado estar ahí. Porque nosotros tenemos la imagen de Sarmiento, que es el busto, ¿no? Digamos, del pecho para arriba. Esa historia te cuenta ese Sarmiento, digamos que es el Sarmiento de la cintura para abajo. Sí, de la cintura para abajo. Me imagino que en esa gran orgía de Roma algún obispo habría. No sé por qué tengo esa sospecha. Es muy probable. Igual vos sabés que Sarmiento, digamos, era bastante laico en ese sentido. Por eso te digo, lo único que compartía clericalmente eran los entretenimientos, las diversiones, no la misa. Totalmente. Bueno, y algunas de esas historias también están contadas en El Equilibrista, donde el buscador, digamos, el buceador de historias de la historia, la verdad que me encuentro con una cantidad de personajes que pasaron, te decía, injustamente inadvertidos. Por ejemplo, todos sabemos quién es el padre de la patria, ni hace falta mencionarlo. Maradona, estamos hablando claramente, ¿no? No, decía San Martín, perdón, sí, tuvo un lapsus. Sí. Y bueno, muchos estarían de acuerdo con esa afirmación. Pero vos sabés que este país tiene una madre que fue declarada la madre de la patria y nadie la conoce. A nosotros en la escuela nadie nos dijo quién es la madre de la patria y te digo que tiene acaso más méritos que el propio San Martín para ser el padre. Vos sabés que Remedios del Valle, que así se llama, es la madre de la patria, declarada así por Belgrano. ¿Y sabes por qué nadie la conoce? Porque era negra, porque era pobre y porque era honesta. ¿Y por qué era mujer? Y porque era mujer. Entonces, Remedios del Valle, vos sabés que peleó codo a codo con Belgrano, lo acompañó en las victorias y en las derrotas, dejó a su familia en el campo de batalla, su marido murió en el campo de batalla, sus 2 hijos
murieron en el campo de batalla, y ella terminó pidiendo limosna en la recoba del Cabildo. Una vergüenza, realmente una vergüenza, un personaje fascinante del cual hablo muchísimo, y yo creo que es hora de empezar a conocer estos personajes. Por eso te digo, no es solamente la cuestión pintoresca, es tratar de entender la historia de este país y por qué tenemos el presente que tenemos. Eso, vos sos hijo de psicoanalista, un psicoanalista que era muy, muy erudito, un intelectual muy formado, tu viejo. Ahí uno puede entender un poco por qué ha seguido ese camino. La literatura es una pasión que no tiene explicaciones, pero ¿cuándo sentiste el flechazo de la historia? ¿De chico o de grande? Mirá, también te lo cuento exactamente en El Equilibrista. Yo lo puedo fechar. Fue el 24 de marzo de 1976. Antes aún de haber conocido a mi viejo. Yo a mi viejo lo conocí tarde, cosa que también cuento acá. Pero vos sabés que mi abuelo materno era editor, un gran editor. El tipo se llamaba Merlín, de apellido, y durante mucho tiempo me tuvo engañado, me decía que éramos descendientes del mago, digamos. Yo no pierdo las esperanzas. ¿Quién te dice? Bueno, lo cierto es que el tipo, bueno, un inmigrante ruso que llegó a la Argentina muy pobre, como todos los inmigrantes, con lo opuesto, sin hablar el castellano, y empezó a trabajar muy chico de vender diarios, y entonces aprendió a hablar el castellano para poder vocear los diarios. De vender diarios pasó a vender libros puerta a puerta, y de vender libros pasó a editarlos, y ahí se hizo un gran editor. Cuando él tenía 70 y tantos años, en el 76, se dio cuenta de que su biblioteca era muy peligrosa, para él y para su familia. Vivíamos en Ayacucho entre Corrientes y Sarmiento. Enfrente de la casa había un terreno baldío, que hoy es un estacionamiento, pero sigue baldío. Y yo pude ver cómo el tipo bajaba esos libros de los anaqueles, los anudaba con un hilo sisal, mira, me acuerdo como si fuera hoy, cruzaba a ese terreno, yo vi todo esto desde el balcón, y quemó su biblioteca. Y fue como verlo inmolarse porque era la historia de su vida. Claro. Tipo un inmigrante muy fuerte, qué sé yo. Yo lo veía porque yo estaba en un primer piso, muy, muy cerca, y verlo al tipo, digamos, llorar arriba de esos libros fue una imagen que a mí me mató. Y yo en ese momento me dije que algo tenía que hacer con esto. Y yo te digo que hoy, cada vez que termino de escribir un libro y le pongo punto final, es como devolverle un libro a esa biblioteca perdida. Hermosa parábola, Fede, y las ganas que dan de leer El Equilibrista, así que te agradecemos mucho la presencia, siempre es un gusto hablar con vos, así que ahora queda una promesa en el aire, seguir charlando en la radio. En un par de semanas te espero con café. Sí, además... ¿Un café a la noche, un café o un vinito? ¿Qué preferís? Yo no, vos sabés que yo trabajo a la noche, y la verdad me llevo bastante mal con el alcohol, y el café a mí, la verdad que mi bebida es el café. Bueno, vamos con el café. Cuando vengas te voy a regalar mi libro Café, que me parece que no lo tenés, que es la historia del mundo contada a través del café. Lo tengo. Ah, ¿lo tenés en serio? Pero lo tengo, y a mí es un tema que me apasiona y me encanta. Así que espero tu invitación, sobre todo para volver a tomar café. Brindo con vos, con café, que le decían el vino árabe en una época. Sí, así que qué mejor cosa. Gracias. Gracias a vos. Federico Andajasi, el placer de conversar con él.